Bienvenido a un nuevo video donde ahora vamos a hablar de las razones trigonométricas pero para ángulos notables. ¿Cuáles son estos ángulos notables? Los de ángulos de 30, de 45 y de 60 grados. Vamos a saber por qué son notables y lo importante que es conocer el valor de cada una de estas razones trigonométricas. Ok, entonces empezamos viendo en los dibujos que tengo yo aquí en esta diapositiva. Observemos que tenemos triángulos que son triángulos semejantes, ¿sí? Observen que tienen la misma forma, pero no las mismas medidas. Significa entonces que al tener la misma forma se están conservando el valor de los ángulos valen lo mismo. Y como vamos a observar, ¿sí? No importa el valor que tengan estas medidas, siempre y cuando los ángulos se conserven, vamos a observar que las razones trigonométricas van a ser las mismas. Entonces vamos a empezar con observando el siguiente dibujo. Tenemos aquí un cuadrado, obviamente que cada uno de los ángulos interiores de este cuadrado mide 90 grados. Y decimos lo siguiente, cada lado de este cuadrado mide una unidad. Aquí tenemos un 1, aquí tenemos otro 1, entonces este cuadrado es de 1 por 1. ¿Sí? Le trazamos una diagonal, recordando lo que hemos visto en clases pasadas, la diagonal, ¿sí? Haría de bisectriz para este ángulo de 90 grados. Entonces, de este cuadrado estamos generando dos triángulos rectángulos. Para sacar la hipotenusa, pues usamos el teorema de Pitágoras. Aquí lo tenemos, c cuadrada igual a a cuadrada más b cuadrada. Dice que c cuadrada es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces saco la raíz cuadrada de esa suma. Obviamente que 1 al cuadrado es 1. Entonces 1 más 1 es 2. Por lo tanto, c vale la raíz cuadrada de 2. Ahí podemos observar, este es el valor de la hipotenusa, raíz cuadrada de 2. Entonces, también ocurre algo importante aquí. En el momento en que yo trazo esta diagonal que parte de este ángulo en dos mitades, ¿sí? Se entiende entonces que el triángulo rectángulo que se forman, los ángulos agudos van a ser de 45 grados los dos. Por lo tanto, las razones trigonométricas van a ser las mismas tanto para un ángulo como para el otro, ya que el valor de cada uno de ellos es 45 grados. Entonces aquí tenemos ya la tablita con toda la información. Observemos que el ángulo de 45 de aquí arriba pues tiene que ser el mismo valor que el ángulo de 45 de aquí abajo. Por lo tanto, seno y coseno van a tener el mismo valor. Ojo que es el único ángulo cuyo seno y coseno en cantidad es exactamente igual, ¿sí? Observen que ustedes que 1 entre raíz de 2, ¿sí? Es el seno del ángulo, porque sería, si observamos el ángulo de aquí abajo, el cateto puede ser entre la hipotenusa, pero el cateto adyacente también tiene el mismo valor de 1, por lo tanto el coseno también va a valer 1 entre raíz de 2. ¿Sí? La tangente de este ángulo va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente, 1 entre 1, será igual a 1. Pero si yo me refiriera al ángulo de arriba, también el cateto opuesto y el adyacente es 1 y 1. Este tipo de triángulo rectángulo es el triángulo rectángulo isósceles. ¿Sí? Aquí tenemos los ángulos que miden lo mismo, los ángulos agudos. La cotangente también va a valer 1. La secante sería hipotenusa entre el cateto. Raíz de 2 entre 1. ¿Sí? Entonces daría raíz de 2. Y la cosecante sería el raíz de 2 entre 1. Que nos da otra vez raíz de 2. Y se repite lo mismo acá porque obviamente tienen el mismo valor. ¿Sí? Entonces aquí lo importante es observar que seno y coseno tienen el mismo valor, tangente y cotangente igual, y secante y cosecante lo mismo. ¿Sí? Esto debido a que la única manera de que estos dos sean de 45 grados es que también los catetos tengan la misma magnitud de medida. Y aquí es lo importante, les digo que la magnitud que tenga este lado y si se mantienen y se forma el triángulo rectángulo tal cual con los ángulos de 45, el seno de 45 siempre va a valer eso y el coseno también, no importando las medidas que tengan acá, porque acuérdense que la característica del triángulo es que es indeformable. Recordando eso, todas esas características generan algo como esto. Ahora vamos a ver
los otros ángulos notables. Para eso me voy a ayudar de otro dibujo. Tenemos aquí un triángulo, ¿sí? Que es un triángulo equilátero. Aquí ustedes observen que puse 60 grados, 60 y obviamente acá también van a ser 60 grados. Este lado mide 2, también es igual. O sea, acuérdense que el triángulo equilátero, sus tres lados miden lo mismo y sus tres ángulos internos también tienen que medir lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Aquí trazo una línea exactamente en el punto medio de este lado, ¿sí? Y que parta este ángulo a la mitad. Esto, aparte de que se es la bisectriz de este ángulo, también es la altura de ese triángulo. Entonces, si yo corto así, me salen dos triángulos rectángulos, obsérvenlo. Esta altura, aquí forma el ángulo de 90 grados. Entonces, si yo lo considero dos triángulos rectángulos estos, este de base va a tener 1, de hipotenusa va a tener 2, y entonces a la altura le voy a llamar B. Y vamos a ver cuánto vale. B cuadrada sería igual entonces a 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces B sería igual a 2 al cuadrado 4. 1 al cuadrado 1, 4 menos 1, por lo tanto B vale raíz cuadrada de 3. Vamos entonces a observar que aquí en este dibujo, cuando yo trazo la altura, como dije que era una bisectriz, entonces aquí me va a quedar un ángulo de 30 y otro de 30. ¿Sí? Eso es lo que va a generar la bisectriz. Acá va a quedar de 90 grados, ¿sí? 90 de este lado y 90 de este, y 60 grados aquí abajo y 60 grados acá en el otro lado también. Entonces de aquí solamente elijo uno de los dos y ya me queda de esta forma. Observando que aquí está la altura con raíz de 3, la base de 1 y la hipotenusa de 2. Aquí tenemos el ángulo de 60 y aquí el ángulo de 30. Entonces aquí sí lleva a cambiar un poquito la cosa, pero aún así va a haber algo interesante. Observen el ángulo de 30 grados, ¿sí? El seno sería el cateto opuesto entre la hipotenusa, que sería entonces un medio, ¿sí? El seno de 30 grados siempre va a valer un medio, sin importar cuánto valga aquí, cuánto valga acá y cuánto valga acá. ¿Por qué? Porque si se mantienen esta forma con los ángulos, entonces los lados van a ser proporcionales porque serían triángulos semejantes. Por lo tanto, siempre me daría la misma razón. Acuérdense que la razón es la división, una comparación entre este lado comparado con qué tan largo es este lado. Técnicamente eso es lo que podríamos decir. Y para 60 grados el seno sería entonces el cateto opuesto que está aquí entre la hipotenusa, raíz de 3 entre 2. ¿Sí? El coseno de 30 pues tendría que ser el seno de 60. Aquí está, claramente, raíz de 3 entre 2. Y el coseno de 60 sería lo mismo que el seno de 30 en magnitud. ¿Sí? Bueno, ustedes observen aquí son dos ángulos diferentes. Ahora la tangente. La tangente para 30 grados sería 1 entre raíz de 3. Y la tangente de 60 sería raíz de 3 entre 1. ¿Sí? Que aquí está la raíz de 3. Ahora la cotangente. Raíz de 3 entre 1. Aquí está la raíz de 3. Y la cotangente de 60 pues sería entonces cateto adyacente del cateto opuesto, 1 entre raíz de 3. Secante de 30 grados sería la hipotenusa entre cateto adyacente. 2 entre raíz de 3, que es el recíproco del coseno, que es raíz de 3 entre 2. Y finalmente, secante de 60 sería 2 entre 1, que sería 2 secante. Cosecante de 30 sería lo mismo que la secante de 60, igual 2. ¿Sí? Y la cosecante de 60 sería lo mismo que la secante de 30, 2 entre raíz de 3. Entonces con eso terminamos de ver estos ángulos que son importantes, porque a partir de donde nacen es que se observa que estos van a aparecer más seguido que otros tipos de ángulos. Estos van a ser como que los más comunes y de los que más nos vamos a encontrar. Entonces espero que el video sea de utilidad. Dudas por favor en los comentarios. Y si te ha ayudado, por favor dale el me gusta. Y nos vemos en el siguiente video.